cristianos bíblicos, pienso yo, sabemos que el primer paso para ser cristiano es venir a Jesucristo. La Biblia habla de responder a esa atracción que nos trae a Jesucristo y venir y primero oír, dice la Biblia, Efesios 1:13, que oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y que entonces creemos en Él, creemos en Jesucristo, que murió y resucitó. Dice 1 Corintios 15 que el evangelio consiste de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y al nosotros creer ese mensaje, hemos creído el evangelio. Y que recibimos a Cristo por fe. Los cristianos bíblicos creemos que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. Un versículo que se conoce mucho y aquí lo citamos mucho, se encuentra en Efesios capítulo 2. Se los voy a citar. Dos versículos. El capítulo 2 de Efesios, versículo 8 y 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta salvación no es de ustedes, pues es don o regalo o dádiva de Dios. Dice el versículo 8 y el 9, dice: no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia de Dios, el favor de Dios, porque Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Jesucristo vino siendo Dios, abandonó la gloria, siendo rico en la gloria, todas las riquezas de la gloria del cielo. El Señor dejó su riqueza y vino aquí a esta tierra y se hizo pobre para que por su pobreza y gracias a su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos espiritualmente. Recibimos a Jesucristo. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5, que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por la renovación en el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo no entendía. Jesús le dio la explicación más amplia en ese famoso capítulo 3 del Evangelio de Juan, y llegó a donde nosotros conocemos como el versículo 15, y le dijo el Señor, ganando para Cristo a Nicodemo, le dijo: Nicodemo, de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los cristianos sabemos que la salvación la recibimos por la fe en el Señor Jesucristo. Pero ahí comienza nuestra aventura con Dios. Hay cristianos hoy en día, o tal vez algunos que no son cristianos, no lo sé. Eso lo sabe Dios. Quién lo es y quién no lo es de verdad en el corazón. Eso se lo dejamos a Dios. Pero hay personas hoy en día, y es el tema del que yo quisiera hablarles, que dicen: los cristianos hemos sido liberados gracias a Jesucristo y no hay que hacer más nada. Porque la carne, en resumidas cuentas, es imperfecta y la carne no cuenta, y lo único que cuenta es que creamos en Cristo y ya. Y ahora podemos hacer lo que nos da la gana, vivir la vida como querramos. Y el Señor
óigame bien, es mi opinión, y creo que mi opinión la saco de la Biblia, y es lo que les voy a tratar de demostrar en el día de hoy. Es mi opinión que el Señor nos salva para que después de que conozcamos al Señor, seamos ahora discípulos de Jesucristo. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno. ¿Qué es un alumno? Es alguien que se sienta a los pies de un maestro y el maestro dice, esto es lo que tú debes de saber, y el discípulo toma nota y dice, eso es lo que me estoy aprendiendo. Pero el maestro nuestro, el Señor, no solamente nos dice esto es lo que tú debes saber, sino que nos dice esto es lo que tú debes saber, sí, pero también déjame decirte lo que tú debes hacer. Hacer. ¿Y qué hacemos los discípulos? Seguimos al Señor. Los cristianos hemos sido salvados para seguir al Señor. Amén. Usted, si es cristiano, no es cristiano para usted recibir al Señor y vivir como usted le dé la gana. Usted es cristiano y el Señor lo ha hecho su hijo para que usted ahora empiece a poner su vida en las manos del Señor y que el Señor empiece a cambiar, a moldear, a limpiar, a santificar su vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en esta vida nosotros demos testimonio del poder de Dios. Dios quiere que nuestra luz, cuando recibimos a Cristo, la luz de Dios entra dentro de nosotros. El Espíritu Santo entra dentro de nosotros y la luz que hay en ti y que hay en mí, si somos creyentes, la luz no es más que Cristo en nosotros, Dios dentro de nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14 o 18, ustedes son la luz del mundo. Primero, fue lo primero que dijo. Segundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué está la luz de Dios dentro de ti? Para que la luz le traiga gloria a Dios. Para que la luz sea el reflejo de Dios. El reflejo de Dios. Tú y yo no somos más que la luna. La luna no tiene su propia luz. La luna refleja la luz del sol. Y tú y yo somos luna. El sol es nuestro Dios. Y Dios quiere que su luz ilumine a través de ti para que otros vean tu vida y digan, este tiene algo que yo no tengo. En todas las áreas de nuestras vidas. En esta ciudad, en otras partes del mundo, en otras ciudades, en esta ciudad había un individuo que era tremendo orador, era un tipo muy hábil y tenía un don de convocatoria tremendo. Y ese individuo le decía a la gente, y tenía una cantidad de seguidores y de programas de radio y programas de televisión, una cantidad de seguidores tremenda, y le decía a su gente, la carne para nada aprovecha, lo que aprovecha es lo del espíritu. La carne, olvídate de eso. La carne va a ser mala siempre. Hay veces que la distancia que hay entre la verdad y el error es simplemente una falta de balance en el entendimiento nuestro. Y es verdad que la carne no sirve, la carne, en nuestra carne no hay nada bueno, dice Romanos capítulo 7. Pablo decía, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¡Ay, miserable de mí! Dice Pablo en Romanos capítulo 7, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero lo cierto es que la Biblia nuestra también dice que si Cristo está en nosotros, Él va a hacer algo. Si nosotros empezamos a cederle nuestras vidas al Señor, el Señor va a empezar
a cambiar nuestras vidas y el Señor nos va transformando y vamos incorporando y vamos injertando características, vamos injertando en nuestras vidas lo que el Señor nos está dando, los cambios que Él está haciendo en nosotros, para que nosotros seamos no lo que somos en nuestra humanidad, sino para que seamos lo que Cristo está haciendo en nosotros. De eso quisiera hablarles yo en esta mañana. En los tiempos bíblicos, las personas que creían que uno se salvaba guardando las leyes de Moisés, obedeciendo los mandamientos y que eso era lo que le daba a uno vida eterna, le llamaban legalistas. El legalismo es tratar uno de hacer las paces con Dios a través de la ley. Eso se le llamaba legalismo y la Biblia nos saca, el Nuevo Testamento nos saca de esa confusión y nos enseña que somos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe que ponemos en Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento había otro exceso que era del lado opuesto. Le llamaban en aquel entonces antinomianismo. Anti significa en contra y nomia o nomis es ley. En otras palabras, era el movimiento antiley y era de que tú crees en el Señor y haz lo que te dé la gana. Hoy en día no utilizamos esa palabra de $5, antinomianismo, pero decimos que el decir que yo creo en Jesucristo y ahora hago lo que me da la gana y si fallo, no importa, Dios lo borra con su gracia. Es en parte cierto, pero es en parte un descaro. Aprovecharse de la gracia de Dios de esa manera. Dios piensa diferente y yo voy a intentar sacarlo y mostrarle, leer la Biblia ahí versículo por versículo para que el texto esté dentro de su contexto. Hoy en día le llamamos a ese pensamiento, a esa manera de pensar, le llamamos libertinaje. Y lo cierto es que el Señor nos ha llamado a libertad. Somos libres gracias a Cristo. Pero somos libres para ahora ser esclavos por amor de Jesucristo. Para ser discípulos de Él y no hacer lo que nos da la gana. Así que, por lo menos en esta iglesia, que usted sepa que aquí creemos que la salvación es por fe y no es por obra. Y creemos en la libertad en Cristo, pero no en el libertinaje. Y en esta iglesia hay o han habido individuos, y probablemente los hay, y están tapiñados aquí. Cuando yo recibí al Señor, el Señor empezó a cambiar mi vida. Porque es imposible que Cristo entre en ti y que no hayan cambios progresivos. Yo recibí al Señor y empezaron a cambiar mis hábitos, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. ¿Qué hacer los sábados por la noche? Qué interesante, cambiaron mis actividades sabáticas, nocturnas. Los sábados y los viernes y otros días, donde quiera que se pegara. Donde quiera que había algo de maldad, pues por ahí andaba yo. Y el Señor cambió mi manera de pensar y cambió mis hábitos. Y el Señor empezó a cambiar cosas. ¿Por qué? Óiganme por qué. Los americanos tienen un dicho que lo voy a tratar de traducir. Pero los americanos tienen un dicho que dice, when in Rome, do as the Romans do. Cuando estés en Roma, imita a los romanos. Ese dicho no es cristiano. Porque esta, o donde sea que vivamos, es nuestra Roma. Y los cristianos, lo que el Señor dice, cuando estés en Roma, no hagas como hacen los romanos, haz como los romanos debieran de hacer. Los cristianos tenemos una mejor manera de vivir. No podemos imitar a los romanos que no conocen a Cristo, que están alrededor nuestro.
Nosotros estamos aquí para ser imitadores de Dios. Dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice después Efesios 5:2 y el 5:3 y el 5:4 y el 5:5. Y no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan esto. Entre las cosas que habla la Biblia de que nosotros debemos cambiar, hablando del día de trabajo mañana, dice así: el que robaba, el que hurtaba, no hurte más. Si tú eres ladrón, fraudulento, descarado, el que roba, el que robaba, dice así Efesios, no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con otros que tienen necesidad. Así que no solamente vas a trabajar para ti, sino que vas a trabajar para poder ser generoso y bendecir a otros y ayudar a otros. Dice, no mientan más, no se mientan más los unos a los otros. ¿Cuántos pasajes hay en la Biblia que el Señor nos manda a obedecer? Esta palabra libertinaje nosotros la decimos diferente. ¿Cómo la encontramos? Quiero mostrarles un versículo antes de leer uno de mis capítulos favoritos. No lo vamos a leer completo, no tenemos tiempo, pero vamos a ir leyendo Romanos capítulo 6. El libro de Romanos es especial, pero el capítulo 6 Dios lo utilizó años atrás en mi vida para enseñarme grandes cosas en un periodo, en un tiempo en mi vida donde esas verdades no las entendía yo correctamente. Y lo vamos a leer ahora, pero aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 13, quiero que me lo pongan si pueden ahí, Roberto. Miren lo que dice. Pablo le dice a los cristianos de Galacia: hermanos, ustedes han sido llamados ¿a qué? A libertad. Los cristianos estamos libres gracias a Cristo. Si no fuera por Jesucristo, fuéramos todavía esclavos del diablo, del pecado, de la maldad, de la muerte. Pero Cristo nos ha hecho libres. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Si eso no te anima, yo te pediría que tú examines el librito de la fe tuyo a ver si tú de verdad has recibido a Cristo. Que el Señor nos ha hecho libres, nos liberó de las garras del diablo, nos trasladó del reino de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2. Aquí dice, hermanos, le dice Pablo a los Gálatas: ustedes han sido llamados a libertad. Con esta aclaratoria, con esta aclaración, solamente lo que les estoy diciendo es que no vayan ustedes a usar la libertad como ¿qué? Como ocasión ¿a qué? A tu carne, a la carne. Eso es, el usar nuestra libertad como ocasión a la carne es una carnalidad, pero es un libertinaje que Dios no desea. Amén. Yo no puedo decir, bueno, como soy pecador, uno más que importa. Hay personas que dicen que son cristianos y pelean de que cuando legalicen la marihuana van a fumar marihuana. Bueno, ¿y cuando legalicen la cocaína? No, porque no hay un versículo que diga que no fumes marihuana. Y tampoco hay uno que diga que no puedes oler cocaína, ni inyectarte heroína. ¿Dónde le ponemos límite? No, cualquier cosa que la utilicemos, que nos saque de nuestra capacidad. Nosotros no necesitamos. Yo no necesito una nota para ponerme happy. Cuando el Señor me llena, el fruto del Espíritu es gozo y amor y paciencia y bendición. Los que no tienen eso son los que tienen que llenarse de otras cosas.
Y los cristianos no debemos ver cualquier tipo de película que ponga imágenes aquí que se queden ahí por días o semanas o meses o quizás años. Dios quiere que lo que vemos, que las cosas que nosotros miramos no sean impuras, ni que lo que oigamos sea impuro. Dios quiere que nuestras prácticas, que nuestras disciplinas cambien. Eso no lo dice Freddy, eso lo dice el Señor. Quiero mostrarles el capítulo 6 de Romanos, y vamos a leer, usted lo va a poder leer si no tiene su Biblia. El capítulo Romanos es probablemente uno de los libros que con mayor destreza el apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 explica e ilustra por qué somos salvos por fe y no por obras. Dice que todos hemos pecado, Romanos 3:23, pero dice el 24 que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice Romanos 5 que somos justificados por la fe en su sangre. O sea que cuando depositamos nuestra fe en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, somos justificados. Dice Romanos 3:28, justificados pues por la fe, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Romanos 3, 4, 5 nos explica acerca de la justificación por fe. Pero en el capítulo 6, para balancear la cosa, el apóstol le dice a los romanos: ¿qué pues diremos? En otras palabras, a la vista, a la luz de todo lo que les acabo de decir, entonces, ¿qué? ¿Cómo pensamos de aquí para adelante? Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, como somos salvos por gracia, vamos ahora a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Miren lo que dice el versículo 2. En ninguna manera. La frasecita es en ninguna manera. En inglés dice así: God forbid. Que Dios nos libre pensar así. Que ahora podemos pecar para que se manifieste la gracia. Cuán lleno de gracia ha sido Dios. Hagamos males para reflejar la bondad de Dios. Que Dios nos libre. Perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Ahora miren los argumentos del apóstol Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Qué pasó con nosotros cuando recibimos a Cristo? Que cuando creímos que Jesucristo había muerto por nosotros, ahí morimos con Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo murió, morí yo. Lo enterraron, me enterraron a mí. Resucitó, yo resucité con Cristo y en Cristo para nueva vida. El cristiano murió con Cristo y resucitó para nueva vida. Una vida de resurrección. En ninguna manera los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo vamos a pensar de esa manera? Versículo 3. ¿O ustedes no saben? Le dice Pablo a los romanos. ¿O ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando somos bautizados, porque aquí hay una de dos opciones, o este es el bautismo en Cristo cuando lo recibimos, o este es el bautismo en agua cuando lo hacemos simbólicamente, porque hemos creído en Cristo
después de haber creído en Él. ¿Ustedes no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos como, andemos como, andemos como en vida nueva. Yo recibí a Cristo, me identifiqué con Él, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De ahora en adelante estoy viviendo la vida que Cristo quiere que yo viva. ¿Me oyeron? Y un día le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestras vidas. Yo quiero prepararlos a ustedes. Yo estoy en esta pelea. Estoy en esta pelea, igual que ustedes. Aquí no hay nadie que llegó y que está por encima de nadie. Aquí estamos todos en la misma batalla. Lo cierto es que yo le voy a dar cuenta a Dios de mí y tú le vas a dar cuenta a Dios de ti. Y yo quiero que tú conozcas la verdad, porque la verdad nos hace libres. Dios quiere que nosotros también andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así que no es que morimos, es que en Cristo posicionalmente fuimos puestos, fuimos plantados en la similitud, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 6. Esta es una palabra clave, sabiendo lo siguiente. Óigame bien, póngale atención. Tú tienes que saber lo que viene a continuación. Sabiendo lo siguiente, sabiéndolo. Toma nota mental. Sabiendo lo siguiente. ¿Qué tenemos que saber? Primero, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea, ¿qué? Destruido o rendido inútil. No destruido que desaparece, sino vencido. En otras palabras, que la vida victoriosa del cristiano, aquí el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, es la mecánica de la vida cristiana victoriosa. Pablo nos está enseñando a cómo tener victoria gracias a Jesucristo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es nuestro viejo hombre, porque nosotros hemos recibido a Cristo, ha sido rendido inútil. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que el cuerpo del pecado sea destruido o rendido o inutilizado, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere el Señor ahora que estamos vivos? Porque el Señor todavía no nos ha llevado al cielo a los cristianos. El cielo nos espera un día, la gloria nos espera un día, pero los años que Dios nos deja aquí en la tierra, nos deja ¿para qué? Para que nosotros le traigamos gloria a Él y para el Señor llenarnos de recompensa cuando nos encontremos con Él. ¿Cuántos quieren recompensa del lado de allá? Las coronas, las coronas. La Biblia habla de que los creyentes recibiremos coronas, que son las recompensas de haber obedecido al Señor aquí en la tierra. Muchas coronas que nos habla el Nuevo Testamento. Coronas, coronas. Dios quiere llenarnos de coronas y que vivamos para Él y que nosotros le demos, seamos un testamento, un testimonio para el mundo de lo que pasa con una vida cambiada.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con el fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, con la finalidad de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Un día glorioso para mí, hace muchos años. Un día glorioso, sentado leyendo la Biblia en Tropical Park, debajo de unos de esos pinos inmensos que habían ahí o todavía están ahí, leyendo mi Biblia. Esta palabra hizo un impacto especial en mi corazón. Los teólogos le llaman cuando la palabra hace rema en tu corazón. Cuando no es solamente la lectura, sino que de repente ¡pácata! Y te agarra por el cuello y te dice, y no la podemos soltar. Dios quiere que yo sepa que mi viejo hombre ha sido inutilizado por el Señor. Y ahí comienza, ese es el principio de mi victoria en la vida cristiana. Ahora, me tengo que acordar de eso. El hecho de que me haya pasado un día o que me vuelva a pasar, lo que pasa, mis queridos hermanos, es que estas verdades tenemos nosotros que recordarlas con frecuencia, porque la carne es tan débil que el diablo nos tienta con tanta facilidad y tú y yo padecemos de amnesia. Tienes una memoria horrible y yo también. Ginkgo biloba con nosotros. Hay que tomar algo, fitina, algo para tener una buena memoria, que el Señor nos recuerde todos los días las cosas importantes que nos ha enseñado, porque el diablo sabe con paciencia esperar el día que estamos entretenidos en la tontería. Y ahí donde hace así, y nos trae su tentación. Primera de Pedro tiene un versículo muy interesante que me ha hecho rema en mi corazón recientemente. Dice así: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Miren, dos cosas que Dios nos manda hacer. Someternos a Dios es donde todos los días le decimos, Señor, aquí estoy, me rindo. Señor, lo que tú me digas. Señor, yo estoy aquí para recordar quién yo soy, quién eres tú, lo que tú quieres de mí. Señor, yo quiero tenerte presente y mi corazón está dispuesto para ti. Eso es someterse a Dios internamente. Someternos externamente es cuando llevamos a la práctica lo que primero hicimos internamente. Nuestra vida interior, nuestra vida mental es lo primero. Y luego, nuestra vida actual. Dice así: sométanse pues a Dios. Primero. Segundo, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo se resiste al diablo? Cuando el diablo venga y te dice, ven, ¿te acuerdas? Mira, oye, piensa. Y tú y yo le decimos, la transmisión esa no la recojo con el receptor mío. Yo estoy encomendado a Dios. Y qué interesante que ante esa resistencia, resistan al diablo y huirá de ustedes. Cuando uno va a resistir al diablo, no le tiene que decir, ven acá, desgraciado, que me voy a fajarme contigo. No, es decirle, no, porque el Señor dijo, ¿cómo lo resistió Jesucristo? Vete, Satanás, porque escrito está, pim, pam, pum. El Señor resistió al diablo con la palabra. No, eso no lo voy a hacer. Ven, lánzate. ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. No, eso no lo voy a hacer. Satanás, vete. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesús resistió a Satanás con la palabra. ¿Cómo lo resistimos tú y yo? Con la palabra. Ahí no puedes decir, vete, Satanás, porque
espérate que el domingo voy a averiguar cuando vea a Freddy. No, te comió el león. No, no, no. Tenemos ya que tener nuestro plan hecho. Vamos a terminar aquí unos versículos en Romanos 6. Dice así: el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si tú y yo sabemos que con Cristo hemos sido crucificados, ¿cómo estás tú? Es como ir a una funeraria y decirle al cadáver: oye, levántate, cepíllate los dientes y peínate que hay fiesta esta noche. Qué tontería hablarle al muerto. Tú y yo tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Es por fe. Esto es por esta victoria. Esta victoria se pelea por fe. Nosotros andamos por fe. Dice así, versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, ¿cuántos saben? ¿Cuántos creen que también van a vivir con Cristo? Versículo 9, sabiendo, de nuevo aparece la palabrita esa sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 2, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si Cristo murió y yo recibí a Cristo, yo morí con Cristo. Si Cristo resucitó, yo he resucitado con Él y estoy vivo. Estoy vivo para vivir para Dios. Versículo 11. Vamos a leer unos pocos versículos y terminamos. Miren lo que dice el 11. El 11. Así también ustedes, de la misma manera, así también significa igualito a lo que acabamos de leer. Así también ustedes, la primera palabra que había que saber era sabiendo. Ahora es considerándote. Considerándote muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Considérate como muertos para el pecado y vivo para con Dios. Todas las mañanas que tú te arregles y tú dices, estoy arreglando el cadáver. Estoy arreglando el cadáver para los efectos de las tentaciones. Para las tentaciones yo estoy muerto. Yo estoy vivo para servir al Señor, pero estoy muerto para el pecado. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Que el pecado no reine. Que reine la justicia. Que reine la santidad de Dios. No cantamos hoy que Dios es santo. Él desea que nosotros seamos santos e imitemos su santidad. Versículo 13. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado. Miren eso. Primero era saber, después considerar y ahora presentar. No presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles miembros? Bueno, el primero, el más importante. Y este controla a todos los demás. Y otros. La lengua, dice Santiago 3, que es un miembro muy pequeño, pero que es un mundo de maldad. Esa lengüita chiquitica que tú tienes, dice que es como un fósforo. Que igual que un fósforo que tú lo tiras encendido y enciende el bosque de los secoyas en California y el bosque de Hawái. Un fósforo que tú tires en un bosque trae un gran incendio, dice Santiago 3. La lengua es un miembro tan destructivo que cuán pequeño bosque enciende
una pequeña llamarada y tu lengua es comparada a una llamarada. Miren eso. ¿Para qué debemos utilizar el miembro ese que no tiene hueso? Y esto, y esto, y esto. No presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos como a Dios, como vivos de entre los muertos. Y los miembros de ustedes preséntenselo ¿a quién? A Dios como instrumentos de justicia. ¿Quieres tener victoria hoy y mañana? Tentaciones vienen porque las tentaciones son inevitables. Todos tenemos tentaciones. Jesucristo le dijo a sus discípulos: velen, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu quiere, pero la carne es. Si esa era la carne de Pedro y de Juan y de los primeros, de aquellos apóstoles, la tuya y la mía es parecida. ¿Y qué tenemos que hacer? Decirle: Señor, mis miembros, hoy yo quiero vivir para ti, Señor. Yo no quiero utilizar mi cuerpo, mis miembros, mi mente, mis pensamientos. Yo quiero, Señor, yo quiero presentar mis miembros para hacer algo bueno para ti, no para hacer lo malo. Mis hermanos, ¿no es eso lo que dice la Biblia? Que nosotros, que las armas de nuestra milicia, el Espíritu Santo, la palabra, Dios en nosotros, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿No dice eso 2 Corintios? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortaleza. ¿Quiénes son las fortalezas? Los demonios que nos tientan, derribando argumentos. Con nuestras armas derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo es que tú y yo podemos vencer las tentaciones? Con el Señor, con Romanos 6. Miren lo que dice el versículo 14 y con este termino. Si hacemos todo eso, este es el argumento: que el pecado no va a hacer ¿qué cosa? No se va a ¿qué? A enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos ¿bajo qué? Bajo la ley, porque la ley no tiene poder. Pero la gracia es el deseo y el poder para agradar a Dios. Y tú y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Donde Dios pone a nuestra disposición su poder. La gracia de Dios es la que nos fortalece. La gracia de Dios es la que nos da la capacidad de decirle que no al pecado, decirle que no a la tentación. Y decir: yo soy cristiano y recibí al Señor, pero yo soy cristiano, pero yo he recibido al Señor y yo soy salvo para ahora ser un discípulo del Señor. Un discípulo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Esa debe ser la oración, el deseo, la intención de tu corazón. Cambia mi corazón, lléname con tu espíritu, llévate los deseos que me alejan de ti. Dime tu palabra y ayúdame a oírla, y lléname del deseo de seguirte a ti. ¿Tienes tú esa actitud? ¿Tienes tú tu corazón dispuesto así? Someterse a Dios es decir: yo tengo, esa es la disposición de mi corazón. Ahí es donde estoy. Yo no lo puedo hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Las personas escogemos. Tú tienes que escoger. ¿Vas a ser un seguidor del Señor? ¿Vas a ser un cristiano tibio? ¿Vas a vivir en la carne, en el poder de la carne? ¿Vas a vivir en el poder del Espíritu? Yo no estoy aquí para juzgarte. Yo estoy en las mismas. Ustedes no saben las batallas que yo tengo. Las guerras que yo tengo, los problemas que el mayor enemigo que yo tengo no es ni el diablo, soy yo mismo.
Y el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo, aquí adentro. El decir, me voy a someter a Dios. Me voy a someter a Dios. Porque muchas veces nuestra carne no tiene ganas de someterse a Dios, ¿verdad que no? Ay, Señor, dame un break. Tírame ahí tírame un cabo ahí. No, Dios nos libre. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Que Dios no lo permita. God forbid, dice en inglés. En ninguna manera. Si tú estás aquí y no has recibido al Señor, te estás perdiendo la mayor bendición de recibir a Cristo y de recibir el perdón de pecado, de que Dios te otorgue el perdón. Jesucristo, me decía Aurora hoy, que había oído a alguien que había dado una explicación bella, que Jesucristo fue el regalo del Padre, que Dios lo que quería era reconciliar a las personas consigo, que el Padre lo que quiere es que el Hijo traiga personas al Padre y le diga, Padre, este me recibió, ahora este es mío y es tuyo también. ¿Tú te imaginas que Jesucristo te traiga a ti porque tú crees en Él, que murió y resucitó, que Cristo te agarre de la mano y te diga, espérate que te voy a llevar para que mi Padre te conozca y esté contigo para siempre? Padre, este me recibió a mí, este es mío y ahora este es tuyo. Dios quiere recibirte en su familia. Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo te animo a que tú recibas a Cristo hoy, si no lo has hecho ya. Que tú creas que tú necesitas un Salvador. Todos lo necesitamos. ¿Cuántas personas hay aquí que no necesitan un Salvador? Que no lo necesitan. Todos necesitamos un Salvador. El Salvador es el que nos perdona, que nos da vida eterna. Y tú, si no lo has recibido ya, recíbelo hoy. Vamos a tener un momento de oración. Padre, esta mañana te damos gracias. Señor, esta mañana, si hay alguna persona aquí que no ha recibido a tu Hijo, Padre, mi amigo o mi amiga, dile al Señor así. Dile algo así. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca, aunque sea en voz bajita, confiésaselo a Dios. Así en voz baja, que nadie te oiga, pero que Dios te oye. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvados, seremos puestos a salvo, seremos perdonados. Dile, Jesús, tú eres el Señor. Y yo creo que moriste y resucitaste por mí. Quiero conocer al Padre a través de ti. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quieres venir al Padre, hazlo a través de mí. Dile, Jesús, llévame al Padre. Te recibo como mi Salvador. Señor, qué privilegio que tú nos haces tus hijos. Esta mañana te damos gracias. Yo te alabo y te bendigo. Y te pido que me ayudes. Que me ayudes y que ayudes a mis hermanos aquí. Que nos ayudes a leer la Biblia con ahínco, con deliberación, con hambre, para que, Señor, tú nos guíes hacia toda la verdad. Señor, esta mañana te rogamos que Romanos 6, que tú lo injertes a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a saber, a considerar y a presentar. Saber, considerar y presentar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que esta porción de tu palabra sea injertada en nosotros. Recuerdo aquel hermano que tuvo tremendo impacto hace años aquí en todos Estados Unidos, en el mundo entero probablemente, que dijo que todas las noches se quedaba dormido recitando de memoria
y meditando en Romanos capítulo 6, en cada versículo, y que mientras meditaba, así caía en el sueño profundo. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra. Tal vez no a la hora de dormir todos, pero ayúdanos, Señor, a que tu palabra se haga parte de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de entender las cosas. Señor, esta mañana, esta tarde, Señor, te rogamos en el nombre tuyo, Señor, que tú desvíes esos vientos huracanados, esa tormenta, Señor, llévala, Señor, hacia alta mar, hacia las aguas frías del Atlántico, Señor, y que ahí disminuya su fuerza, que no haga daño, Señor. Líbrala, Señor, de entrar en el mar Caribe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, desvíala del mar Caribe, de Puerto Rico, de las Antillas. Señor, desvíala de las costas de la Florida, te rogamos. Señor, nos ponemos en tus manos. Cuídanos, líbranos, Señor. Te decimos socorro, auxilio. De las costas de Estados Unidos, Señor, desvíala. Señor, que toda esa energía sea descargada donde no haga daño. Señor, te lo pedimos. Trae corrientes de viento que desvíen esa tormenta. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos esta mañana por Alba. Señor, pon tu mano sanadora sobre ella. Te rogamos por Penélope, Señor. Pon tu mano sanadora sobre ella. Sánala, Señor. Sana a Alba de las dolencias que tienen. Te lo pedimos, tú que eres el médico divino. Te damos gracias por oírnos y gracias por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te pedimos todas estas cosas, Padre. Amén, amén, amén y amén. Sí, Señor. Mis hermanos, muchas gracias por su paciencia y su tiempo aquí. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga. Que Dios bendiga la palabra en cada uno de nuestros corazones. Muy buenos días, nos vemos el miércoles.